Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que, la verdad, ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y entre todos nosotros los seguidores de estas grandes personalidades. Hoy vamos a hablar de algo que nos tomó por sorpresa a muchos y que, sin duda, ha tocado el corazón de quienes seguimos de cerca las vidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como habrán visto en el título, vamos a desgranar la noticia de la hospitalización de Hande Erçel y, lo más conmovedor, el apoyo incondicional que Kerem Bürsin le ha demostrado en estos momentos difíciles. Sé que muchos de ustedes están tan interesados como yo en saber qué ha pasado, cómo está Hande y, por supuesto, cómo está manejando Kerem esta situación. Así que pónganse cómodos porque vamos a entrar en detalles, pero siempre con el respeto y la empatía que estas situaciones merecen. Y antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Comencemos por el principio, por el evento que nos ha puesto a todos en alerta, la hospitalización de Hande Erçel. Las noticias comenzaron a circular hace unos días, y como suele pasar en estos casos, la información al principio es un poco dispersa, con rumores y especulaciones. Sin embargo, a medida que las fuentes se confirmaban, supimos que Hande había sido ingresada en un hospital. Lo primero que se nos viene a la mente, por supuesto, es la preocupación. Hande es una figura pública muy querida, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su talento y carisma en series como Sen Kalkam, donde precisamente compartió pantalla y química con Kerem Bürsin. Ver a alguien tan joven, tan lleno de vida y éxito, enfrentar un problema de salud, siempre es motivo de inquietud para sus seguidores. No se han dado detalles médicos exhaustivos, y es importante respetar la privacidad de Hande y su familia en este aspecto. Lo que sí se ha podido constatar es que su estado de salud requirió atención médica especializada, y por ende su ingreso al hospital. Los medios turcos han sido bastante cautelosos al informar, centrándose más en el hecho de su hospitalización que en las causas específicas, lo cual, insisto, es lo correcto. Sin embargo, esta falta de información concreta a veces puede generar aún más especulación, y ahí es donde entra en juego la figura de Kerem Bürsin. Porque si hay algo que ha destacado en medio de esta noticia, es la actitud de Kerem. Desde el momento en que se supo de la hospitalización de Hande, Kerem Bürsin se ha mantenido al pie del cañón, demostrando un apoyo que va más allá de lo esperado. Si bien sabemos que Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental muy pública y querida por los fans, y aunque su relación terminó hace algún tiempo, parece que el vínculo entre ellos es mucho más profundo que una simple relación romántica pasajera. La manera en que Kerem ha actuado, según reportan diversas fuentes y lo que se puede inferir de sus escasas pero significativas apariciones, es la de un amigo leal, un compañero que está ahí en las buenas y en las malas sin importar las etiquetas. Hemos visto a Kerem siendo avistado en el hospital, entrando y saliendo, demostrando que su presencia es constante. No se trata solo de una visita rápida, sino de una dedicación de tiempo y energía para estar al lado de Hande. Y esto, amigos míos, es lo que ha sorprendido gratamente a muchos. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven ensombrecidas por el drama y la distancia después de una ruptura, lo de Hande y Kerem es un bálsamo. Es un recordatorio de que las conexiones humanas genuinas pueden perdurar, y que el cuidado y el respeto por alguien que ha sido importante en tu vida no tiene por qué desaparecer. Los fans que, como mencioné, han seguido de cerca la relación de Hande Kerem desde Sen Kalkam, están particularmente conmovidos. Para ellos, esta situación es una confirmación de la hermosa química y la conexión que vieron en pantalla, una conexión que, al parecer, trascendió la ficción. Ver a Kerem apoyando a Hande no es solo un acto de bondad, sino una validación de los sentimientos y la admiración que muchos desarrollaron hacia ambos como pareja. Y es que, seamos sinceros, su relación en la serie y en la vida real capturó la imaginación de millones. Verlos separados fue difícil para muchos, pero ahora, presenciar este apoyo mutuo en un momento de vulnerabilidad, es, como dice el título, sorprendente y sobre todo, muy emotivo. La actitud de Kerem también nos dice mucho sobre su carácter. Demuestra una madurez y una nobleza que son dignas de admiración. No se trata de protagonismo, no está buscando cámaras, sino que está cumpliendo con lo que él considera correcto, estar ahí para alguien que lo necesita. Se le ha visto llegando con semblante serio, pero también con gestos de preocupación, y lo más importante, sin dar declaraciones rimbombantes, dejando que sus acciones hablen por sí solas.
Y sus acciones, amigos, son un mensaje claro de apoyo, fortaleza y amistad incondicional. Es importante recordar que aunque Anne Ercel es una figura pública, detrás de ella hay una persona que está pasando por un momento delicado de salud. Y es en estos momentos cuando la empatía y el respeto son cruciales. Las especulaciones sobre la causa de la enfermedad, o sobre el futuro de su relación con Kerem, sobran. Lo que sí debemos enfocarnos es en la hermosa muestra de humanidad que nos están brindando. En el contexto del entretenimiento y la farándula, donde a veces prevalece la superficialidad, este tipo de gestos son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que al final del día, todos somos seres humanos con nuestras propias batallas. Y que la red de apoyo, ya sea familiar, de amigos o, en este caso, de un excompañero y exnovio importante, es fundamental para superar cualquier adversidad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la empatía y el respeto hacia las personas, incluso cuando son figuras públicas, especialmente en momentos de enfermedad. Segundo, la fortaleza de los lazos humanos que, bien cultivados, pueden trascender incluso el fin de una relación romántica. Y tercero, la admirable cualidad de la lealtad y el apoyo genuino, cualidades que Kerem Bürsin está demostrando en abundancia. La situación de Anne Ercel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las relaciones que cultivamos. Nos anima a valorar a las personas que nos rodean, a estar presentes para ellas cuando más nos necesitan, y a recordar que la amabilidad y el apoyo son, quizás, las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar la vida. Ahora, si bien no tenemos información oficial y detallada sobre el estado de salud de Anne, sí tenemos una imagen muy clara del compromiso y el afecto de Kerem. Y esa es, sin duda, una de las noticias más positivas que podemos sacar de esta situación. Es un mensaje de esperanza, de que incluso en los momentos más difíciles, el amor, la amistad y el apoyo pueden encontrarse y florecer. En resumen, lo que hemos visto es a una Anne Ercel enfrentando un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada. Y en medio de esta noticia, hemos sido testigos de un Kerem Bürsin que, lejos de distanciarse, ha redoblado sus esfuerzos para brindarle su apoyo incondicional. Ha sido un apoyo silencioso pero muy presente, demostrando una amistad y un cariño que han sorprendido y conmovido a muchos. Es una historia que nos habla de la resiliencia humana, de la importancia de la red de apoyo y de cómo las conexiones verdaderas pueden perdurar y fortalecernos en los momentos de mayor necesidad. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya transmitido la misma emoción y admiración que a mí me genera esta situación. Hemos hablado de la hospitalización de Anne Ercel y del conmovedor apoyo incondicional de Kerem Bürsin, un gesto que realmente nos deja una hermosa lección sobre la fuerza de las conexiones humanas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Significa mucho para mí poder compartir estas historias con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el apoyo de Kerem? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde un amigo o excompañero les brindó un apoyo inesperado? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que les puede interesar o inspirar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.